Jesús, a pesar de conocer los deseos de sus discípulos, aún así los envía. Y era porque no estaban totalmente purificados. También querían poder, el gran mal entre los discípulos. Pero los envía con un poder superior, el poder de servir. El Evangelio de Juan nos explica: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron a Jesús, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De una manera interesante, Jesús confronta a sus discípulos. Se presenta ante ellos porque obviamente no lo esperaban. Su corazón estaba cerrado, no solo las puertas, porque tenían miedo, se sentían solos. Y Jesús llega para sacarlos de ahí. Es una especie de patada de inicio. Quiere infundir en ellos la paz, la tranquilidad, para que se sientan seguros y salgan no solo de esa recámara, de esa casa en donde estaban encerrados, sino que al mismo tiempo abran las puertas para salir y abran las puertas de su corazón para dejar entrar ese coraje y esa valentía que solo viene de Jesús. Él de alguna manera les muestra las manos y el costado. Algunos quizás todavía no creían y ahora nos dice a nosotros también. Ha querido dejar con él esas llagas para que nosotros veamos el precio que ha pagado por cada uno de nosotros. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque a veces sentimos que tenemos problemas y heridas más grandes que nosotros mismos. Jesús ha pagado ese precio, el precio de nuestra libertad, incluso el precio de nuestros pecados. Jesús muestra de alguna manera a todos sus discípulos la parte humana y al mismo tiempo divina, porque llega sin abrir la puerta, traspasa los muros, solo para mostrarles que Él no pertenece a este mundo, que Él es el dueño del mundo, el creador de todo lo que nosotros estamos viendo. Su principal tarea no era sorprenderlos, sino que entendieran que hay algo más después de todo lo que vemos y sentimos aquí en la tierra, a lo que están ellos siendo llamados y ahora cada uno de nosotros. Con esto, de alguna manera, ha convencido a los corazones incrédulos, a los discípulos que necesitaban dar ese brinco, ese salto en la fe para salir adelante, porque había algo que los detenía. Pero después de este encuentro, nadie les puede arrebatar la alegría. Están totalmente convencidos. Han visto a Jesús y su promesa de continuar con ellos. Ha venido para quedarse con nosotros, que de alguna manera nos lo dice a nosotros, porque todos nos frenamos cuando sentimos que se nos exige de más, cuando vemos que Dios nos pide más de aquello que podemos dar, y entonces lo más fácil es dar vuelta hacia atrás. Si nosotros recordamos como los discípulos en ese momento que no vamos solos, que Él nos lleva de su mano, entonces podemos llegar más lejos. No quiere decir que será fácil, pero lo interesante es que Jesús en su victoria nos regala esa alegría, porque nosotros vencemos junto con Él. Y esto es algo importante porque constantemente nos falta ese empujón, ese dar un poquito más. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que le pide a los discípulos principalmente? Es llevar su mensaje, es llevar su palabra hasta los confines del mundo. Ser portadores de su amor, de su misericordia, de su perdón. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. A través de ese testimonio en el que nosotros principalmente, como instrumentos, como esa vía de comunicación en donde Dios habla a través de nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo lo he dicho en muchísimos videos, que no es precisamente que todos salgamos y hablemos de la palabra de Dios. Con nuestro testimonio, desde nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en donde estemos, podemos dar testimonio de Jesús. Desde ahí podemos llevar el mensaje de Jesús.
¿Qué es lo que pasa? Que quizás no estamos convencidos, que nos falta ese coraje para tomar ese envío de en serio. Y eso es para todos, para cada uno de nosotros, pero en ese momento a los discípulos les da, no solo les infunde ese coraje para salir, al mismo tiempo les da una autoridad y un poder muy grande, que es el de perdonar los pecados. Ese poder que se fundamenta en Cristo. No era porque eran santos, no era porque eran buenos, es porque Dios, de alguna manera, infunde su autoridad y su poder en cada uno de los discípulos, y que ahora lo sigue haciendo a través del sacramento de la confesión a todos los ministros de la iglesia. Esto es algo muy interesante porque esto se sigue repitiendo. Dios sigue influyendo, sigue dando esa autoridad y ese poder en cada uno de nosotros para perdonar los pecados, porque su amor siempre va a ser misericordia. Y es el sacerdote quien obtiene, quien de alguna manera es portador de ese poder. Ese gran poder que al mismo tiempo se convierte en una gran responsabilidad. La responsabilidad de perdonar, la responsabilidad de amar como Jesús. ¿Y que están vasijas de barro? Sí. Ese gran poder, ese sacramento tan grande está colocado en manos pecadoras, en las manos del mismo sacerdote que necesita de otro sacerdote para seguir adelante, que necesita de otro sacerdote para perdonar sus pecados, porque no se nos ha dado porque somos buenos. Y no me quiero justificar, pero al final Dios aprovecha nuestra lengua, aprovecha nuestras manos para infundir su amor. Y eso es lo más importante. Que nosotros estamos en el mismo camino, sí. Esto hay que entenderlo, porque no vamos siguiendo a ningún sacerdote, vamos siguiendo a Cristo, aquel que ha dado todo por nosotros. Y ahora cada uno de nosotros estamos llamados en esta fiesta de Pentecostés a salir de nuestro cuarto, de nuestro lugar seguro, a abrir no solo las puertas de ese lugar, sino a abrir las puertas de nuestro corazón, a dejarnos infundir su amor y a tomar de en serio ese envío, el envío de portar la misericordia y el perdón. Porque a través de nosotros, a través de nuestra lengua, a través de nuestros brazos, Dios sigue amando, Dios sigue actuando.